Estamos comenzando una nueva edición de Cine Indeciso. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, bienvenidos, buenas noches. Vamos a ir conociendo a los candidatos y candidatas que van a debatir esta noche sobre temas de contingencia, pero que también tienen que ver con la nueva Constitución. Ideas antes de conocer los nombres. Ya vamos a hablar de eso en un segundo más. Público de Santiago, aplauso para ustedes, gracias por estar aquí. A los que están en el sur de nuestro país, a través de nuestra plataforma Zoom, que los tenemos en la pantalla, y también a los que están en la zona norte. Gracias por estar aquí. Saludos a nuestros interpeladores, Andrea Aristegui, mi compañera en Radio Infinita, y en Mega Noticias. Andrea, buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches, querido Tomás Mochati, también de Radio Bio Bio. Hola, buenas noches. Y bueno, de inmediato vamos a conocer a quiénes son los candidatos y candidatas. Antes de saber sus nombres, escuchemos sus ideas. Vamos con el candidato o candidata número 1. Vivimos en un Chile agotado, tenemos que endeudarnos para estudiar, trabajar en dobles turnos para llegar a fin de mes, salir con miedo a las calles o esperar años en listas de espera en un sistema de salud colapsado. Es hora que tengamos una nueva constitución que realmente sirva para solucionar estos problemas, de construir un nuevo Chile sin destruir el que tenemos y que tenga el foco en asegurar que nuestra vida sea buena, digna y tranquila. Para ello, trabajo día a día. Este es mi compromiso y por eso quiero marcar la diferencia. Ya, vamos a ir revelando las identidades, pero primero conozcamos las ideas. Candidato o candidata número 2, esto piensa. Tengo una trayectoria vinculada a los temas de seguridad y pretendo llevar esta experiencia práctica a la discusión constitucional. Una constitución debe regular las garantías individuales y dar protección a los individuos frente a los abusos de la autoridad. Se deben establecer los principios de la convivencia política desde una perspectiva que garantice la neutralidad. Se deben regular ciertas instituciones relevantes de manera de asegurar su independencia y con ello un adecuado Estado de Derecho. Vamos con la candidata o candidato número 3. Esto es lo que piensa, así se presenta. Debo ser parte del Consejo porque la nueva propuesta la debemos escribir todos los pueblos que habitamos Chile, como base mínima para la legitimidad del proceso. Es necesario avanzar por la vía institucional y democrática en la solución de problemas históricos como la pobreza, listas de espera en salud, brechas educativas, viviendas y pensiones dignas, acercar el campo a la ciudad. El respeto y la justicia social disminuyen la delincuencia y esto debe escribirse en una nueva constitución. El público toma nota, escucha muy atentamente y con qué idea se siente más representado. Todavía le falta por escuchar al último candidato o candidata. Veamos. Porque creo que la vivienda debe ser digna, pero también oportuna. Porque deseo que los adultos mayores disfruten sus últimos años con pensiones que se ajusten a la realidad. Que las listas de espera no avancen cuando los que queremos ya no están. Estos temas, que hoy son parte de todo discurso político, ya deberían estar cubiertos, pero la realidad tristemente es otra. Por eso, en este proceso en conjunto con la seguridad y protección a nuestras policías, será nuestro compromiso. Trabajo con gente, conozco sus necesidades y de ser elegida, velaré por un Chile con menor desigualdad. Los indecisos deciden. Y a partir de ahora, nuestros indecisos e indecisos, con la aplicación que tienen en sus teléfonos, que les fue otorgado aquí en Mega Media, van a votar por el candidato o candidata 1 al 4 con el que se siente más representado. Y luego de eso veremos en la evaluación cómo quedan ordenados y recién ahí les vamos a presentar sus identidades y por qué regiones están compitiendo. Siempre es bueno entregar información adicional que es útil para el proceso eleccionario que vamos a vivir en mayo. También vea. 3 claves del proceso constitucional 2023. ¿Habrá escaños para los pueblos originarios? El Consejo Constitucional podrá estar integrado por uno o más miembros de los pueblos originarios reconocidos legalmente. Para lograr la elección de una candidatura, el total del voto indígena deberá representar al menos el 1,5% del total de los votos válidamente emitidos a nivel nacional. Los electores identificados bajo la condición indígena podrán optar por votar en el voto general de su región o en el voto de candidatos indígenas, pero no podrán sufragar en ambas. Mantente informado sobre este proceso ingresando a meganoticias.cl. Muy bien, el público quedó votando y de hecho tengo la confirmación de que ya están todos los votos y por lo tanto podemos proyectar de inmediato los resultados. La gente votó según las ideas y a partir de estos resultados vamos a conocer cuántos porcentajes obtienen los candidatos. Y empecemos por el cuarto lugar. En el cuarto lugar, con
un 11,8% de los votos. El candidato Gonzalo Youssef de Evópoli, candidato por Valparaíso, abogado, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI. Gonzalo, bienvenido, gracias por estar aquí. La tarea es remontar ahora con los argumentos. Gracias y muy agradecido de esta invitación. Muchísimas gracias. Vamos al tercer lugar. En tercer lugar tenemos con un 17,2%, Aliwen Antileo. Representante de Pueblos Originarios, licenciado en Ciencias Jurídicas. Aliwen, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar tenemos a Natalie Neira, de la Democracia Cristiana, con un 32,3%, candidata por el Biobío, abogada. Muchas gracias, Natalie, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y en primer lugar, representando a Comunes, candidata por la región metropolitana, abogada y directora de Fundación Nodo 21, 38,7% de las preferencias, Camila Miranda. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti también. Bienvenida. Bueno, ahora, quiero decir que es difícil mantener también la posición del primer lugar. Así un desafío. Es un desafío para todos ahora convencer, sabiendo quiénes son, con sus argumentos, según las preguntas también que vayamos formulando esta noche. Y vamos de inmediato con las preguntas del público. Exijo una explicación. Y me acercan aquí el micrófono porque la primera pregunta es desde la región metropolitana. ¿Quién quiere hacer su pregunta? Acérquese nomás. ¿Cómo le va? Ahí tiene el micrófono. Sí. Pasa de aquí adelante para que la cámara la pueda enfocar. Y su primera... ¿Cuál es tu nombre? Judith, Judith. Perfecto. Perfecto. Judith Palma, aquí lo tengo anotado, de la Florida, ¿no? de la Florida. Perfecto. Su pregunta a la cámara y le van a responder. Mi pregunta es, vivo cerca de una comisaría y tengo un familiar que es carabinero. Entonces me tiene muy preocupada la situación porque siento que ni ellos haciendo su trabajo pueden tener seguridad. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que haya más respeto en la institución de Carabineros? Perfecto. En el marco de una nueva constitución, me Correcto. imagino. Perfecto. Muchísimas gracias, Judith. Ahí le van a responder. Se hizo el sorteo previo para saber quién comienza respondiendo. Después, por supuesto, se van rotando en el orden, pero en esta oportunidad comienza respondiendo y tiene 45 segundos. Gonzalo Youssef. Gonzalo. Creo yo que para que Carabineros recupere la autoridad hay una cuestión del público, de la gente. Es necesario que entendamos como ciudadanos que el rol de seguridad lo cumple Carabineros. Creo que también el discurso de la autoridad es súper importante. Me ha gustado el cambio de tono de la autoridad ejecutiva, pero creo que todavía falta. Se acaba de aprobar una norma que establece mayores garantías para la acción de Carabineros en la práctica. Hay una presunción de responsabilidad cuando un carabinero actúa en favor o en un operativo. Estamos en camino a recuperar ese prestigio. Carabineros pasó de ser una institución tremendamente prestigiosa a una que perdió y yo creo que tiene que recuperar ese prestigio como sea. Tiempo. Muchas gracias, Gonzalo. Con sus 45 segundos iniciales, 45 segundos a partir de ahora, Aliwen Antileo. Aliwen. 45 segundos, puede hablarle al público. La pregunta, Sí, a responder a la pregunta que le hicieron. respecto de Carabineros. Sí, respecto a Carabineros. Sí, lo que pasa es que Carabineros es la primera línea de combate a la delincuencia, pero no es la única, no es el único actor. Y lo que aquí ha fallado son el conjunto de los actores. Por lo tanto, se enjuicia a Carabineros pretendiendo, queriendo de que ellos resuelvan la situación de delincuencia, en circunstancia que están las fiscalías, que deben mejorar su procedimiento, están los tribunales y están, por cierto, los demás organismos del Estado. Por lo tanto, en la medida que estos funcionen, Carabineros va a poder cumplir su rol como corresponde y, por lo tanto, va a tener las atribuciones y las competencias para combatir el delito. Perfecto. Muchísimas gracias, Aliwen. Ahí 45 segundos también. Natalie Neira, 45 segundos a partir de ahora. Judith, y a todos los presentes. En lo que va del año, los últimos 3 años, han muerto 8 carabineros. Han muerto a manos de delincuentes que los agreden con arma de fuego, con arma blanca y objeto contundente y atropello intencional, caso que todos vimos. Posterior a esto, desde enero hasta marzo del presente año, van 891 casos de agresión a carabineros. Necesitamos primeramente certeza jurídica y obviamente que estas normas sean realmente analizadas y no tampoco realizadas en momentos tan complejos como estos. Por otro lado, necesitamos que se le entreguen los implementos de seguridad necesarios. Para que ustedes sepan, el presente gobierno recibió a carabineros con el 55% de sus vehículos para ser dados de baja. Es una preocupación que la deben tener todos los gobiernos y todos los intervinientes. Perfecto. Muchísimas gracias, Natalie. Camila Miranda, 45 segundos a partir de ahora.
David, primero muchas gracias por tu pregunta. Yo comparto ese temor porque mi hermano es carabinero. Entonces tengo muy claro que no solamente tenemos una obligación y una responsabilidad de dar respuesta a la seguridad de carabineros, sino que es una urgencia. ¿Y cómo protegemos a carabineros? No podemos proteger a carabineros cuando ya sucede un acontecimiento, sino que es antes. ¿Y cómo se protege a alguien que actúa y que se enfrenta a delitos nuevos? Con formación, con más recursos, con una reforma policial que permite que haya más capacitación. Hoy día enfrentarse al crimen organizado significa enfrentarse a otras armas con recursos muy limitados. Nosotros necesitamos tener una policía que está a la vanguardia, capacitada, y la Constitución sí nos puede ayudar en algunas cosas, como establecer un principio de una policía profesionalizada que permita también que no haya jerarquía entre carabineros porque todos tienen que tener las mismas condiciones laborales. Perfecto. Muchísimas gracias, Camila, también. Pregunta del público sobre la que vamos a profundizar con nuestros interpeladores. Interpelación. La primera interpelación de la noche, Tomás Mochati interpela a Camila Miranda y Gonzalo Youssef. Tomás. Hola Camila, buenas noches. Las palabras son importantes, pero también los hechos. Vamos a hablar de seguridad. Usted representa al oficialismo hoy día y a todo el gobierno. El presidente Gabriel Boric, siendo legislador, se opuso a la ley del uso de fuegos artificiales, que prohíbe el uso de fuegos artificiales, que todos sabemos que usan los narcotraficantes para avisar que llegó la droga. Se opuso a la ley Juan Barrios, se opuso a la ley contra el robo de madera, se opuso al estado de excepción constitucional de la Araucanía, se obtuvo en la ley del crimen organizado y narcotráfico, se obtuvo en el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles, lo que lo prohibía. Dijo que había estado en el territorio liberado de Timucuicui. Giorgio Jackson hizo lo mismo, se opuso a la ley contra el robo de madera, se opuso a la ley antisaqueo, y yo quiero preguntarle, ¿por qué le vamos a creer a usted y le vamos a creer al gobierno cuando se han opuesto a todo este tipo de legislación? Primero, Tomás, la mayoría de los proyectos de ley o leyes en algunos casos que tú planteas son una agenda de la derecha. Nosotros, y yo en particular... pero es la misma agenda que tienen hoy día. Déjeme responderle. Sí. En particular, yo estoy por tomar acciones serias en seguridad. ¿Qué significa? Por ejemplo, el proyecto del robo de madera. Lo que establecía era mecanismos para facilitar la inteligencia. Pero ¿qué pasa? Esos mecanismos aislados de una reforma al sistema de inteligencia no nos van a resolver nada. Entonces hoy día, y yo creo que ha sido bueno el tono de hacer una autocrítica, Camila, porque como sector nosotros llegamos tarde, déjeme terminar, como sector nosotros llegamos tarde a abordar la seguridad, pero de lo que se trata hoy día no es de lo que pasó ayer, y de eso hay que hacer autocrítica, se trata de qué mecanismo hoy día, y sobre todo en la Constitución, Camila, tenemos para hacernos cargo. La historia es muy importante. Se alegró el presidente Boric del comandante Ramiro, le manifestó su respeto, se comprometió a mantener el legado del Frente Patriótico, o atacó al carabinero en Panguipulli, al carabinero que se defendió, desistió de 137 requerimientos por ley de seguridad del Estado. La historia los marca, es prácticamente un prontuario. Entonces, no, pero es que esto es... Mira, yo tomo lo que usted dice, los hechos son muy importantes, y los hechos son importantes porque hoy día tenemos una crisis de seguridad que no comenzó este año, y lo que quiero plantear es que los hechos nos tienen que hablar de cómo resolverla, y por eso le quiero hablar de propuesta, una constitución que sirva para hacerse cargo de esas falencias. Gonzalo, implica refundar la inteligencia. ¿Le cree a Camila después de este prontuario? Yo a Camila la conozco recién y tengo la mejor opinión de ella, pero a su coalición la verdad es que no, y en ese sentido efectivamente ha habido un cambio de opinión que hasta este momento a lo menos a las autoridades de gobierno no le ha servido, porque cuando uno dice algo no es tan fácil como decir que no lo dijo o que pide perdón, y eso efectivamente es un problema que está afectando. Tomo sí lo que dice en el sentido de que quizás sea el momento de avanzar todos juntos. ¿Tienen que estar los carabineros, tienen que portar armas automáticas en estos momentos o no? Sin duda hay una asimetría de armamento, y ese es un problema que empezó a pasar en la Araucanía, en que los carabineros andaban con un armamento menor. Creo que sí, hay que avanzar ahora a cierta militarización de la policía. Hay que avanzar hacia una policía que tenga capacidad de fuego. Ayer, en el Día del Joven Combatiente, un carabinero fue agredido con molotov, se hizo colapsar su tanqueta, la tanqueta chocó, luego fue recibido a balazo. Entonces,
En ese lugar se necesita Camila, un carro de combate. ¿Tienen que andar con armas automáticas? Yo creo que ¿o no tienen que tener armas automáticas, pero hoy día No usa tienen una que tener, ¿o pistola sí? Taurus de hace décadas atrás que no es eficiente con la Perdón, acción ¿tienen que andar policial. con armas automáticas? ¿Sí Tienen o no? que tener con un arma eficiente. Y lo que pasa es que No, hoy pero día los le hago- carabineros tienen un bastón retráctil y pasan No, el arma de le fuego. hago una Lo que pregunta. necesitamos es un instrumento intermedio. O sea, no armas automáticas. No, una pistola que sea adecuada para las funciones policiales. Pero que los pueda tener- narcotraficantes tienen metralletas, disparan todas las Pues, noches. pero es que la policía que trabaja en el día a día en la ciudadanía, yo creo que no tiene que tener armas letales. Y cuando se pero enfrentan sí con los tienen que haber narcotraficantes. unidades especializadas. Por eso una propuesta constitucional es que haya una unidad especializada que permita Pero cuando abordar se el crimen encuentran con los organizado. narcotraficantes, ¿cómo lo hacen? Por supuesto, y ahí vienen los operativos. Usted sabe que está la clave 11, la clave 25, donde se llaman a otras fuerzas que sí portan armamento pero que se enfrentan en ese propicio para ese momento. ¿Cómo lo enfrentamiento. hacen? Sí, en ese momento tiene que tener los dispositivos, el arma de uso de funcionarios públicos se tiene que actualizar y además, no sé si saben, pero Carabineros no tiene un kit de emergencia táctil. Gonzalo, usted fue jefe de la ANI. Usted sabe que los carabineros no están entrenados. Yo tengo aquí un documento secreto en que retiraron las UCI, lo tengo acá, de carabineros porque no estaban entrenados. No le puedo dar las cosas que yo supe cuando era director, estaría cometiendo un delito. Pero usted sabe que no están entrenados. Pero sin duda hay una, como te decía, una simetría entre el carabinero que enfrenta con poca instrucción en armas a gente que sí tiene esa instrucción en armas y que tiene armas de bastante mayor calibre, armas militares. Gracias. Digamos. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con la siguiente interpelación. Interpelación. Andrea Aristig interpela a Natalie Neira y a Liwan Antileo. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Siempre que hablamos del tema inseguridad se habla de persecución penal, pero para los expertos hay dos otras etapas que son clave, prevención y la reinserción. Y quiero quedarme en esta última parte porque sabemos que Chile tiene un problema grave a nivel carcelario con hacinamiento, con falta de medidas o condiciones sanitarias básicas, falta de segregación penal adecuada. Tanto así que hay bandas organizadas que delinquen desde las cárceles. Quiero partir con Aliwen y preguntarle si usted cree que en la Constitución tiene que establecerse como tal el derecho a la reinserción, porque actualmente la Constitución no lo establece. Totalmente, totalmente, efectivamente. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Hoy día todos sabemos que las cárceles son universidades del delito por las condiciones que usted ha señalado. Hacinamiento, y tampoco hay suficiente personal. ¿Ya? La Gendarmería, por ejemplo, que es el actor principal. Gendarmería tiene dos grandes funciones. La custodia de aquellas personas que han sido condenadas y privadas de libertad y, por otra parte, la reinserción precisamente de estas personas. ¿Tiene las atribuciones adecuadas Gendarmería hoy en día para enfrentar el desafío que tienen las cárceles? Hoy día no tiene los recursos, no tiene las capacidades técnicas, pero sí tiene las competencias. ¿Es un problema de recursos o de atribuciones? Son ambas. ¿Por qué? Pero principalmente de condiciones laborales. No nos olvidemos que Gendarmería no cuenta ni siquiera con una ley orgánica constitucional. Déjeme quedarme para hacerle la misma pregunta a Natalie. ¿Derecho a la reinserción establecido constitucionalmente, ¿usted le parece que es necesario? Andrea, lo que usted dice en cuanto a la prevención y reinserción son muy importantes para combatir, en este caso, la delincuencia. En cuanto a la reinserción, debo mencionar que el año pasado, en el Observatorio Nacional del Narcotráfico, de diciembre del año 2022, el Ministerio Público entregó un informe donde un juez determinado señala que las cárceles chilenas, ¿cierto?, están siendo arrasadas por el crimen organizado. El diagnóstico, Natalie, lo tenemos, por eso mi pregunta es bien específica. ¿Derecho a la reinserción en un texto constitucional? Absolutamente. ¿Con qué características? Porque la propuesta que fue rechazada establecía, por ejemplo, que las personas privadas de libertad tenían que estar en establecimientos con espacios para estudio, trabajo, deporte, arte, cultura. ¿A usted le parece que hay que establecer esas condiciones constitucionalmente? Una de las formas que tenemos que trabajar frente a la seguridad pública, Andrea, es a través de la reinserción y también a través de la infancia con la prevención. Por eso, le insisto en la pregunta. Sí, yo creo que es una buena Aunque forma. eso implique un aumento muy significativo del presupuesto, que ya es alto a nivel de cárceles. Ha ido aumentando progresivamente. Absolutamente, pero es necesario. ¿Al igual usted piensa lo mismo? Sí, pero pondría una variante, que es que los presos también tienen que contribuir a su autofinanciamiento. ¿En qué sentido? ¿Cómo sería Ellos eso? podrían trabajar perfectamente también en centros de educación y trabajo para
en agricultura, en panaderías, en oficios al interior. ¿De manera los penales. forzada? ¿Que financien su propio estadía en la cárcel, digámoslo? Que contribuyen al financiamiento de los gastos que incurren por estar presos, por una parte, pero también como un estímulo para aquellos que se inserten en ese tipo de programas para acceder a beneficios carcelarios. Claro, Por lo pero tanto, eso existe y no ha funcionado de la manera que se esperaría, ¿no? porque precisamente están hacinados. ¿Por qué? Porque no están las ¿La condiciones solución técnicas. es construir más cárceles? Es parte de la solución, claramente va a ser así. O sea, si tenemos mejores y mayores atribuciones de la Fiscalía, si los tribunales hacen su trabajo y condenan, necesariamente van a haber más presos. Natalie, y por lo tanto, perdón, van a tener, Ali, vamos a requerir mayor para tener cantidad de tiempo cárceles. para los dos. ¿Construir más cárceles es la solución? Absolutamente. Y cárceles también especializadas de acuerdo a la cantidad de delitos que tenemos. el ¿Es día ese de el hoy. camino? Porque la experiencia internacional dice que los países que tienen mayor éxito en el combate contra el crimen están cerrando cárceles. Porque el camino no es la construcción de más cárceles, sino que tomar medidas anteriores, ¿no? Anteriores. Considerando nuestro nivel bajo de prevención de los delitos, Andrea, construir cárceles en este momento de la historia, con el nivel de narcotráfico y crimen organizado que tenemos en el país, sería una solución. Es decir, construir cárceles hasta que tengamos la mayor cantidad de gente posible en recintos penitenciarios. Claro que sí, y sobre todo también cárceles especializadas, debido a que nuestras cárceles internamente se están convirtiendo en empresas delictuales. Muchas gracias a los dos. Quedan aquí varios elementos que vamos a recoger para poder generar conversación entre los 4 candidatos también. Vamos con Fuego Cruzado. Fuego cruzado. Pero Aligüen planteaba algo que quiero preguntarle a ustedes si están de acuerdo. De hecho, Nardali también. Primero, ¿deberían los presos trabajar para autofinanciar su permanencia estadía en la cárcel? Todas esas normas ya existen en los reglamentos y normativas carcelarias. Lo que pasa es que cuando tú tienes una persona que no le hace caso a nadie y que es totalmente reflectario, como le dicen en la jerga de gendarmería, tú no sacas nada con tener una norma que diga que lo van a castigar, porque vas a terminar castigándolo con encierros solitarios y hasta eso tiene un límite. Creo que la Constitución tiene que tener asuntos vinculados a la seguridad, pero la política penitenciaria no tiene sentido. Necesitamos una Constitución corta. Estar discutiendo en un programa sobre la incorporaría a la Constitución los temas penitenciarios el tema no tiene penitenciario. sentido. Perfecto. Esa es mi opinión. Déjame preguntarte, ¿y tú, en tu caso, partidaria que el precio contribuya al autofinanciamiento de su permanencia en la cárcel? Creo que no hay que obligar a nadie a trabajar, pero hoy día tenemos una situación compleja. Tenemos 83 cárceles a nivel de Chile y de esas 45 cárceles sobrepasan su capacidad. Algunas llegan al 353% de su uso, o sea, triplican la capacidad que tienen. Entonces, las unidades que hay de trabajo, la posibilidad de reinsertarse con educación, son nulas. Entonces, el problema es que no está la posibilidad de que eso suceda. Y aquí hay un problema que se viene discutiendo hace harto rato, que es la necesidad de un tribunal de ejecución de pena que permita efectivamente asegurarse de que haya un proceso de reinserción y quienes no se van a reinsertar en la sociedad, porque también es una realidad, cumplan las penas en las condiciones adecuadas. Dame un segundo, porque ella tampoco respondió. Es un elemento que sí planteó Aligüen. ¿Partidaria que se autofinancien los presos estando en la cárcel? Sí, absolutamente. Perfecto. Ahora déjame preguntar lo siguiente, porque es otra idea que lleva dando vuelta en el debate que ustedes tuvieron, pero que aquí ustedes no han respondido. El presidente Gabriel Boric ha dado a entender que se requiere una actualización, una reflexión respecto de comportamientos pasados sobre el trato a carabineros. ¿Debería el presidente hacer un gesto mayor y pedir perdón, por ejemplo, como trato a carabineros? Yo creo que sí. Cuando se agrede a un carabinero, se nos agrede a todos y se agrede la institucionalidad completa. Es muy importante que nosotros respaldemos a nuestros carabineros, sobre todo en este momento de la historia donde la seguridad forma parte de las primeras necesidades del chileno. En ese entendido, en ese respaldo que se le pretende dar a Carabineros, especialmente en las situaciones que ha vivido, y visto el historial del presidente y la posición que tiene ahora Aligüen, ¿debería el presidente pedir perdón por comportamientos del pasado? Declaraciones del pasado. Sí, yo pienso de que si él lo ha manifestado de esa manera, estoy de acuerdo, pero haría una separación entre la labor que realiza Carabineros en el combate al narcotráfico, secuestros, violaciones, robo con intimidación y otros, que por cierto todos estamos ahí, sí. Pero otra cosa, y él se refería, así lo entiendo por sus declaraciones, que la crítica apuntaba a la represión de la protesta social, de la legítima protesta social
producto de movilizaciones estudiantiles, de trabajadores y otros. Y es ahí donde él había hecho una crítica tal vez virulenta a Carabineros. Por lo tanto, yo separaría esos dos ámbitos para entender el contexto en que se planteó. ¿Debería el presidente pedir perdón? Concuerdo en separar las aguas, porque yo creo que siempre es bueno hacer autocríticas, pedir disculpas, pero creo que la acción más sustantiva es medidas para proteger a Carabineros y una arquitectura de seguridad que nos funcione, porque de lo contrario, efectivamente vamos a estar expuestos en otras situaciones. Ahora, no es falta de excluyente uno y otro. Estamos discutiendo violaciones proyectos de ley. derechos humanos. El mismo general director ha reconocido que nunca antes habían tenido tanto apoyo, pero distinto es el acto declarativo de respaldo en el reconocimiento de lo dicho con anterioridad. ¿Debería en ese caso? A mí me parece que lo ha hecho bastantes veces y creo que nunca está de más hacerlo de nuevo, pero lo que hay que valorar son las acciones, o sea, qué medidas permiten que reconstruyamos una confianza policial desde todos los lados. Perfecto. Porque también han habido vulneración a los derechos humanos. Gonzalo. Tiene que pedir perdón. Tiene que pedir perdón él y todas las personas que además contumazmente votaron en contra de la ley de protección Retamales-Naín, que es la misma coalición del presidente. Perfecto. Ahí está. Primer fuego cruzado de esta noche. Hay más preguntas del público. Exijo una explicación. Y me vengo hasta la pantalla del sur del país. Tengo a Patricia Tapia de Temuco. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. La región de la Araucanía es la más pobre de nuestro país. La calidad de educación es débil y la salud, ¿para qué decirles? La violencia nos supera y nos sentimos abandonados. ¿Cuál es la fórmula para terminar con la brecha y dar progreso a la zona? Perfecto, gracias Patricia. Ahí anoto aquí cuál es la fórmula para terminar con las brechas y dar progreso a la zona. Vamos de inmediato con respuesta. Comienza respondiendo en 45 segundos esta pregunta Aligüen Antileo. ¿La cámara cuál es? Aquí la cámara lo va a acompañar, la que tiene al frente. Bien, yo soy nacido y criado en Temuco, la 9ª región. Llegué antes de ayer, nuevamente de allá. Efectivamente, los problemas de seguridad son serios, son graves, afectan a todo el país. Pero usted plantea al final de su pregunta un elemento muy importante, que es cómo se desarrolla porque efectivamente ahí está la base de la superación de las desigualdades y la superación de la pobreza, que es una de las causas estructurales de la inseguridad y de la violencia. Por lo tanto, generar planes y programas de desarrollo específico para la región va a contribuir precisamente a ese desarrollo que tanto merece nuestra querida región. Perfecto, muchísimas gracias, Aligüen. Tenemos ahora a Natalie Neira, 45 segundos. La criminalidad aprovecha las desigualdades. Esa es una frase que encuentro que es muy importante. La región de la Araucanía, vecina por lo cierto, soy candidata por el Biobío, es una de las regiones más pobres del país. Ocupa el primer lugar y en extrema pobreza ocupa el tercer lugar. Requieren mucho aporte del gobierno en salud, en vivienda y en educación. Y también en las mujeres, porque la verdad, 50% de las mujeres de la región de la Araucanía son jefas de hogar y en el día de hoy están manteniendo sola a su familia. Por otro lado, hay un porcentaje importante, 10% de la población de la Araucanía está sobreviviendo con 138.000 pesos. ¿Quién sobrevive con 138.000 pesos el día de hoy? Yo creo que nadie. Muy bien, muchas gracias Natalie. Camila Miranda, 45 segundos a partir de ahora. Muchas gracias. Quiero contarles qué hace la Constitución para ayudarnos a resolver estos problemas, cómo tenemos una Constitución que sirva. Primero necesitamos un Estado presente, y un Estado presente es aquel que desarrolla servicios básicos en salud, educación, y que básicamente supone que no nos tengamos que endeudar para tener cosas tan básicas como la salud, cosa que es inmoral. Y por otro lado, cómo resolvemos constitucionalmente el conflicto que hoy día se experimenta y que genera violencia. La Constitución es una posibilidad de construir un camino de paz. Nadie quiere vivir atemorizado, queremos construir paz, entonces reconocimiento es una condición de posibilidad para tener otro entendimiento y necesitamos hoy día abordarlo desde la Constitución. Muy bien, incluso les hablar un segundo. Gracias Camila, Gonzalo, Yusef, 45 segundos. Creo yo que el camino es la descentralización en primer lugar y eso es para todos. Luego, en esa zona en particular, la disminución de la violencia. La violencia genera un escenario de falta de inversión y falta de desarrollo económico y eso es clave para recuperar una zona deprimida. Luego, tiene que haber políticas sociales adecuadas, que si va a haber una política de devolución de tierras sea las personas adecuadas y no que se perpetúen las
los conflictos entre las diferentes comunidades. Finalmente, y quizás lo más importante, un reconocimiento cultural. Algo valioso de todas estas discusiones, y quizás las pocas cosas, es reconocer la diversidad de Chile y reconocer que hay culturas ancestrales y darle su lugar. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Los 4 candidatos respondiendo a la pregunta que nos hacía Patricia desde Temuco. Sigamos con las interpelaciones. Vamos. Interpelación. Andrea Aristigui interpela a Natalie Neira y Camila Miranda. Buenas noches, Camila. Ya lo decíamos, en la Araucanía hay por lo menos 7 de las 10 comunas más pobres del país. Da cuenta de un problema que es bastante profundo y durante los últimos años, podríamos decir, a través de los distintos gobiernos ha habido planes, ha habido inversión, se ha aumentado el presupuesto, pero las condiciones siguen siendo bastante complicadas. Parece no ser suficiente. ¿Cuánto influye el problema de la violencia en los niveles de pobreza y desigualdad que existe actualmente en la Araucanía? Por supuesto que influye, porque la posibilidad que el Estado llegue y desarrolle efectivamente ámbitos como la salud, la educación, oportunidad de trabajo, supone que hay un ambiente propicio para hacerlo. Por eso yo digo que es necesario, así como tener un Estado más presente, y eso implica descentralización, implica otra lógica de los derechos, también supone resolver de fondo el problema que hay en la Araucanía. Por lo tanto, para que mejoren esas condiciones para los ciudadanos que viven en la región, tiene que asegurarse ciertas condiciones mínimas, ¿no? Hay un derecho a la seguridad individual que es mínimo para cualquiera. Camila, ¿presencia militar permanente? No, yo creo que es un problema que normalicemos que la solución es la presencia militar permanente, porque ¿cuál sería la otra, si no es a través de la presencia militar permanente? Hoy día la presencia militar permanente ha permitido, por ejemplo, que se desarrollen actividades de investigación que han permitido desbaratar bandas. Hoy día sabemos que en el crimen del robo de madera participan carabineros, personas del pueblo mapuche, empresarios, y eso ha permitido que la investigación avance. O sea, eso ha sido positivo dentro del despliegue militar. Siempre que se articule con medidas para destrabar los problemas que hay de fondo. Y por eso también tiene que estar acompañado del necesario diálogo político de reconocimiento. Natalie, y eso tiene una vertiente constitucional y otra que es política. Gracias, Camila. Natalie, ¿cuánto influye lo que está ocurriendo en términos del escenario de violencia en la región con la falta de oportunidades, la desigualdad que hay en ingresos, por ejemplo, para los ciudadanos de esa zona? Influye absolutamente, y sobre todo por la forma que tiene la región de la Araucanía y también por la labor a que se dedican los trabajadores de aquella zona. Tuve la oportunidad de trabajar, conversar con los trabajadores forestales el día de ayer y me comentaban esto, que la verdad ellos de forma autónoma se han acercado al gobierno para proponerle ciertas medidas en seguridad y poder trabajar tranquilos. En una comuna... Por lo tanto, ¿a usted le parece que hay que mantener el estado de excepción constitucional de manera permanente, tal como se viene haciendo ya desde hace bastante tiempo? Los estados de excepción, Andrea, como todos lo sabemos, ¿cierto?, son temporales, pero en esta situación debemos mantenerlo. Se ha hecho más que excepcional en este caso. Sí, y lo comparto. Pero en esta situación debemos mantenerlo, a no ser que tengamos realmente una política completa sobre todo sobre lo que está pasando en la Araucanía. ¿Qué más implicaría? Porque sabemos que además esto no solo ocurre en la Araucanía, también incluye su región, en el Biobío. Hemos visto problemas de violencia en toda la macrozona sur. ¿Qué más implica? ¿Qué más habría que modificar para que realmente haya una disminución significativa y no tengamos que mantenernos permanentemente en un estado de excepción? Yo creo que implica, y también replico lo que dice la misma gente de la zona, implica mayor seguridad, mayor implementos de seguridad para quienes están interviniendo en este lugar, quizás fiscalías supraterritoriales que se dediquen únicamente a este tipo de delitos y la verdad, teniendo seguridad, los trabajadores que son forestales, que ocupan un importante porcentaje de esta región, van a poder continuar sus labores tranquilas. Gracias. Camila, dentro de la discusión constitucional pasada, uno de los elementos presentes fue los niveles de autonomía territorial, el concepto de la plurinacionalidad, que fue además ampliamente rechazado en la región y en zonas donde la ciudadanía se identificaba con pueblos originarios. ¿Ustedes de la idea de mantener eso, de tratar de reinstalarlo? ¿Cuál es su mirada respecto a eso? Un cachito de la otra pregunta. Que nos queda muy poquito tiempo. También el factor de empobrecimiento tiene que ver con el desarrollo de las forestales en la zona. Y sobre su pregunta, las autonomías ya existen en Chile. Cuando un municipio administra un territorio, tiene una autonomía y no es dueño del territorio. En Rapa Nui hay
administración del parque de Rapa Nui, administración del borde costero. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es actualizar la Constitución que hoy día tenemos a los estándares internacionales y también a la posibilidad de que haya un reconocimiento efectivo. ¿A qué nivel de esa autonomía territorial? Administrativa, por supuesto. No plurinacionalidad como se planteó en algún momento. La plurinacionalidad es un concepto, es una forma de hablar de reconocimiento. Yo creo que el mismo pueblo, los pueblos originarios, cuando rechazaron la propuesta de la Convención Constitucional, dieron una clara señal. Natalie, brevemente aquello para que conteste esa pregunta respecto a autonomía territorial. ¿Usted es de la idea de mantenerlo así? Creo que la verdad, si vamos a trabajar con distintos grupos, ¿cierto? También con nuestros pueblos originarios, tenemos que reforzar los gobiernos locales y los gobiernos comunales. ¿Autonomía territorial, como mencionaba Camila? ¿Autonomía territorial, como mencionaba Camila? No lo comparto, la verdad. Ya, gracias, muchas gracias. Muy bien, siguiente interpelación. Interpelación. Tomás Mochatis, interpelas a Gonzalo Youssef y a Ligüen. Hablemos del crimen organizado. La coordinadora Arauco Mapuche está está absolutamente organizada. Usted la fundó, entre otras cosas. ¿Practica delitos o comete delitos terroristas? ¿Delitos? Terroristas. La calificación de un delito para que revista las características de delito terrorista es una atribución exclusiva de los tribunales. No, si le estoy preguntando a usted, si a su juicio comete delitos terroristas. ¿Es una organización terrorista? A mi juicio no, por lo siguiente. Para que exista terrorismo, se requiere como componente subjetivo del tipo terrorista, se requiere que haya un absoluto desprecio por la vida humana. Y aquí no hay desprecio. Aquí lo que se ha señalado, y es un hecho, y lo han investigado los tribunales, es que la coordinadora nunca ha asesinado a una persona. Gonzalo Youssef. Totalmente en desacuerdo. Creo que la coordinadora Arauco Mayeco comete acciones terroristas. No hay que caer en leguleyá, yo soy abogado y créanme que de eso vivo, digamos, pero para calificar una acción de un tipo u otro simplemente hay que estarse al sentido común. El sentido común en esa zona es que hace tiempo que la CAM no solo reivindica la violencia teórica, reivindica la violencia de hecho, ataca a personas, ataca a trabajadores forestales. Yo creo que negar eso es negar la realidad. El camino para la integración adecuada, creo yo que pasa por la paz. Temucuicui. Temucuicui. ¿Sí? ¿Puede entrar cualquier policía, a su juicio? Yo tengo la impresión de que no. ¿No debiera entrar cualquier policía? Yo creo que debería poderse dialogar con Temucuicui. No, pero en cualquier lugar la policía tiene que poder entrar. ¿Por qué no se puede entrar? Están organizados, ¿no es cierto? Entiendo que sí, yo no conozco esa comunidad. No, pero usted conoce muy bien las zonas de ahí. ¿Tendría que poder entrar cualquier policía? Tendría que poder, siempre y cuando también existan las condiciones para que esa comunidad pueda desarrollarse. No, pero no puede entrar cualquier policía entonces. Usted le pone condiciones. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo de que lo que ha planteado la comunidad de Temucuicui es que requiere un proceso... Perdón, la comunidad de Temucuicui agarró a balazos a los detectives que pretendieron entrar con orden judicial y mataron a una persona y hirieron a otras 11. Entiendo, por eso le estoy diciendo, lo que está planteando Temucuicui es una solución política al conflicto territorial. Es un problema político. ¿Debieran entrar los policías? Y las policías en general deberían entrar a cualquier parte. Efectivamente, cualquier limitación a aquello es una limitación al Estado de Derecho. Me gustaría, Tomás, precisar que de las 2000 y tantas comunidades mapuche, solo 20 APP son violentas. Una, la que tú acabas de mencionar, otra, las vinculadas a la CAM. Entonces, hay que aislar a esos movimientos terroristas, decirlo con todas sus letras y aislar. Gonzalo, hablemos de la inteligencia que es fundamental para combatir el crimen organizado. Usted dirigió la ANI. La ANI está en centro de Santiago, en Tenderini 113. Tiene una sola entrada. O sea, cualquier persona que se coloca al frente saca fotos y tiene a toda la gente de la ANI fotografiada. Es como ridículo todo. Lo nombraron a usted y usted mismo comentó que no tenía idea de inteligencia cuando asumió. Tenemos un problema, ¿no? Sí, la Agencia Nacional de Inteligencia es un organismo limitado.
Yo Pero- lo asumí con esas limitaciones. O sea que usted no pero sabía yo nada sí de sabía de inteligencia. inteligencia y por Usted- eso se me nombró. No usted sé, dijo- no sé de dónde será esa entrevista, digamos, pero si lo dije, y no te voy a negar que puedo haberlo dicho, porque la verdad es que esto pasó hace 12 años, no era así, digamos. El otro día, este miércoles, la Armada se enfrentó con personas organizadas en la provincia de Arauco. Disparó con balas de salva, Hay un especial respeto por los mapuches en el sentido de no herirlos, de no masacrarlos, justamente porque marinos, infantes de marina, disparan con balas de mentira. ¿Eso es lo que sucede en la Araucanía y en la provincia de Arauco? No estaba al tanto de ese caso de la utilización de armas, de balas de salva. De armas de mentira, digamos. De salva. Lo que sí creo es que mantener la lógica de que el conflicto mapuche se resuelve con más militares y con más represión es una lógica equivocada. Es que les dispararon a los marinos. No, lo que estoy diciendo es de que esto se va a resolver con diálogo. Se tiene que resolver con diálogo y se tiene que resolver con una propuesta constitucional de catastro de tierra y de restitución de tierra. Mientras ese tema no se aborde, las causas van a mantenerse. Muy bien, quedan cosas dando vuelta y vamos a aprovechar de conversarlas también en el siguiente Fuego Cruzado. Fuego Cruzado. Camila, solamente para dejar bien precisado, ¿es la CAM una organización terrorista? O sea, el terrorismo está determinado por ley y si la ley lo establece sería así, pero en este caso no ha sido determinado por ley que sea una organización terrorista. Pero, ¿y en tu apreciación, comete actividades que sean de características terroristas? Cuando se atenta a la vida de las personas, sí, pero en general las actuaciones no son de afectar la vida de las personas. Natalie. Si tenemos sectores, Juan Manuel, donde ya no podemos ingresar ni carabineros, ni tú, ni yo, y la verdad se está secuestrando personas, se están quemando campos, se están quemando casas. ¿Es o no es terrorista la Sí. CAM? Es terrorista. Sí, la tiene las coordinada. características de terrorista. Perfecto. Gonzalo, los militares con presencia en la macrozona sur efectivamente han contribuido a poder empezar a esclarecer cierto tipo de delitos y a disminuir otro tipo de delitos también. ¿Cuánto tiempo resiste, sin embargo, mantener a los militares en la zona? La experiencia práctica parece ser, con la evidencia que hay acumulada, que la presencia militar disminuye la violencia. Hay otro tema que ha sido Pero no me clave. está respondiendo la pregunta. Perdón. La pregunta es ¿cuánto tiempo más deberían permanecer? Todo el necesario. ¿Qué es lo que es? Que todo el necesario es... 1 año, 2 años, 10 años, hasta que se solucione el problema. Pero ¿Y te se digo soluciona yo que con la presencia militar? sí, en parte sí, porque equilibra lo que decía Tomás a propósito de la simetría de armamento. La presencia militar lo que hace, aunque disparen con balas de salva, un infante de marina está mucho mejor preparado para un enfrentamiento con armamento de guerra. Al igual, ¿cuánto Por eso tiempo creo que deberían tiene que permanecer seguir. las Fuerzas Armadas en la macrozona sur? Porque efectivamente si hay algo que es un hecho de la causa es que han disminuido ciertos delitos y otros además han empezado a esclarecerse. Se ha podido avanzar en la investigación, cosa que antes no se había conseguido. Las cifras indican de que han disminuido los hechos de violencia. Por lo tanto, sí es que han disminuido y esa era la causa para tener a los militares en la zona. Por lo tanto, yo creo que deberían retirarse. ¿Ahora deberían retirarse? Deberían retirarse gradualmente, pero sí deberían Eso le responde, pensarse. porque Patricia decía que hasta el día de hoy sigue existiendo más o menos el mismo problema. Han disminuido, pero no han desaparecido. Han disminuido. Y han disminuido, de acuerdo a las cifras que ha entregado el Ministerio del Interior, alrededor del 36% de los hechos de violencia. Lo que significa que todavía queda un 64% porcentaje importante que todavía sigue operando. Claro, pero también es cierto que dentro de las próximas semanas se inicia un proceso de diálogo a partir del gobierno con las comunidades por el tema de reivindicación de tierra. Juan Manuel. Por lo tanto, combinando estos dos elementos, Ya. debería producirse una baja y por lo tanto, si desaparecen las causas que generaron el estado de excepción, el estado de emergencia, deberían pensar en retirarse lo antes posible. Las causas siguen estando vigentes, las causas por las cuales se decretó la presencia militar. O sea, las causas políticas históricas No, las siguen causas, presentes. las causas de que obligaron violencia la han presencia disminuido, militar. pero siguen presentes. Yo creo que tiene que estar el menor tiempo posible. Pero ¿qué es lo importante? Las Fuerzas Armadas y los militares han sido formados para nuestra seguridad externa y nacional. ¿Qué pasa si van a estar 4, 6, 7 años? Vamos a terminar con policía y vamos a fabricar otro problema. Dame un segundo, Necesitamos Gonzalo, que una todos quieren fuerza que- diferente. Perfecto, Natalie, ¿deberían mantenerse o deberían ya empezar su retiro? Sí, Juan Manuel. FETRA-CARFOR, que son la Asociación de Transportistas Forestales de la zona, lo piden y lo exigen porque ha sido hasta el momento útil la presencia de Fuerzas Armadas. Que deberían, por lo tanto, mantenerse. Deberían mantenerse, pero ojo, siempre tenemos que buscar una solución
definitiva a este problema, porque la verdad estamos atacando con una solución temporal. Gonzalo, la derecha tuvo 8 años y intentó varias veces generar diálogo y sin embargo la última vez de hecho fue un rotundo fracaso en medio además de un episodio que dejó a Carabineros muy cuestionado. ¿Por qué ha costado tanto y especialmente cuando porque se hay tuvo un la problema profundo y los problemas profundos, sin perjuicio, digamos, de que todas las soluciones fáciles son difíciles de solucionar. Hay conflictos que se perpetúan en el tiempo, hay conflictos que tienen una raíz histórica profunda. Pero déjame completar que se ha disminuido la violencia en esa zona también ha sido por el aumento de penas de los robos de madera. Eso ha sido clave en la cantidad de gente que ha sido detenida. Y al desarticular esas instituciones... Entonces, tiempo. Perfecto. Un tema que nos va a quedar pendiente, pero lo puede aprovechar en sus segundos finales. Sigamos adelante, nos quedan preguntas todavía. Exijo una explicación. Está en la pantalla de la zona norte. Ahí saludé a los que están en la zona norte, los estamos viendo a todos. Y tenemos pregunta de Andrés Pinto, que nos estaba pidiendo también querer conversar con los candidatos. Andrés, te escuchamos. Hola, Juan Manuel. En mi región, el narcotráfico superó todos los límites. En Santiago, ya existen 4 alcaldes con resguardo policial porque buscan combatir este tipo de delitos sin tener todas las herramientas disponibles. Consulta. ¿A quién se les debe entregar las atribuciones para lograr avances en este tipo de materias? ¿Cómo avanzar en el combate al narcotráfico? Tienen 45 segundos iniciales y luego, por supuesto, vamos a profundizar, pero comienza respondiendo en 45 segundos Natalie Neira. Andrés, su región es geográficamente llamativa para las organizaciones criminales porque por la entrada que se tiene y también por ser vecina de grandes productores de droga. Ahora bien, ¿qué debemos hacer para combatir esto? Primeramente, y lo vuelvo a insistir, necesitamos que se ingrese, ¿cierto?, con policías especializadas, con fiscalías también especializadas en este tema, con fiscalías supraterritoriales que se dediquen únicamente a este tipo de delitos, que son los más altos en el país actualmente y además son los que también llevan la delantera en crímenes violentos y en homicidios. Perfecto, esa es su respuesta. Sí. Le sobraron ahí incluso 10 segundos. Se pierden, no se acumulan en este caso. Ya, tiene 45 segundos a partir de ahora, Camila Miranda. Muchas gracias. Te agradezco la pregunta porque es una situación que también estamos experimentando en distintas comunas de la región metropolitana. Yo vivo en Quinta Normal, siento las balaceras, tenemos la preocupación entre las vecinas y vecinos de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo la Constitución nos puede ayudar a enfrentar la crisis de seguridad, en particular el narcotráfico y el crimen organizado? Porque vamos como candidata y candidato a escribir una nueva Constitución. Entonces, en primer lugar, requerimos una definición de seguridad interior que permita que haya una articulación de fuerzas de especialidad. ¿Qué significa eso? Que se articulen Carabineros, PDI, Inteligencia, Fuerzas Armadas, Servicio de Impuestos Internos, todo lo que permite perseguir la ruta del dinero. Y eso tiene que ser una autorización permanente y no tiene que depender de un estado de excepción. Y por tanto necesitamos además que esas fuerzas policiales están capacitadas porque el crimen organizado es muy diferente. Tiempo, muchas gracias. Gonzalo Youssef también, 45 segundos. Gracias. Esa es la pregunta del momento. ¿Cómo terminar no solo quizás con el narcotráfico, sino que con la violencia asociada al narcotráfico? 1. Reformar el sistema penitenciario. Hoy día en Chile tenemos 41.000 presos y todos dicen que necesitamos aumentar las penas. ¿Dónde va a ir esa gente? Reforzar el sistema penitenciario. Luego hay un tema que cae de cajón, el control fronterizo en la zona norte. Mientras mantengamos una frontera que no tiene un resguardo militar, no una frontera militarizada, vamos a tener un pasadizo. Y lo que se haga en la ley de inmigraciones va a dar lo mismo, porque si yo puedo pasar caminando por la Pampa, no va a tener ninguna solución. Luego, es importante una ley penal adolescente. Hay que rebajar la responsabilidad de los menores de edad. Desde los 16 años deben ser plenamente imputables. Muchas gracias, Gonzalo. Y tenemos 45 segundos ahora para Ligonenti Leo. Sí, insisto en que hay algunos actores que no aparecen en esta ecuación, no aparecen mencionados. Las fiscalías, los fiscales y su personal son personas que realizan una importante labor. Sin embargo, no tienen suficiente personal para trabajar adecuadamente y eso significa que alrededor del 40% de las causas que ingresan a fiscalía o que se tramitan quedan archivadas. Esa es la puerta giratoria. Lo que sí estoy de acuerdo y coincido con el candidato Youssef es que
se tiene que haber un control migratorio y fronterizo. Y otra cosa, hay 20.000 decretos de expulsión de extranjeros que han cometido delito y que deben ejecutarse. Eso se tiene que ejecutar lo antes posible. Perfecto. Se tienen que ir. Muchas gracias, Ali Güell. Profundicemos en este y otros temas asociados con la siguiente interpelación. Interpelación. Y Tomás Mochati interpela a Ali Güell Antileo y Natalie Neira. Chile se ha convertido en un tremendo consumidor de droga. Es el tercer consumidor en América, pero si ustedes ven los jóvenes y adolescentes, es el primero en toda América. El primero. 50,2% de los menores de 15 años han consumido marihuana. 27,9% de los menores de 15 años han consumido cocaína. Eso es Chile. Tercer exportador a Europa, y tenemos un puerto en San Antonio, que es el principal puerto de exportación de droga, está a 100 kilómetros de Santiago. ¿Por qué sucede todo esto y no se descubre nunca a nadie, al igual? Yo creo que en el caso del narcotráfico a la escala que usted está señalando, que ha tenido una evolución muy rápida en los últimos 5 o 10 años, el sistema no está bien preparado para enfrentarlo. Sin embargo... ¿Usted cree que hay corrupción? Yo creo de que es posible que hayan elementos de corrupción. Así es. Natalie, ¿hay corrupción? ¿Por qué no se descubre nunca a nadie? Esto es gigantesco. Hay organizaciones, hay logística, hay un tráfico hacia los puertos enorme. ¿Por qué no se descubre a nadie? Yo creo que sí, don Tomás, hay corrupción. Le voy a dar un dato. Los escáneres. ¿Cuántos escáneres hay en el puerto donde más se exporta droga? ¿Saben ustedes cuántos hay? 2, 1 tal vez. ¿Saben ustedes? Lo desconozco cuántos escáneres existen. Yo se lo voy a decir 0. Porque el que está malo y porque dicen que va a llegar uno en noviembre en una de esas. ¿Esto es simplemente negligencia o ustedes creen que lo que hay acá es algo más profundo? Donde están metidos trabajadores, estibadores, la policía, un montón de gente. Sí, tal como... A ver, porque no se entiende, ¿no? Tal como usted lo dice, don Tomás, el puerto de San Antonio, junto a nuestras fronteras, ¿cierto?, marítimas, son muy accesibles para traer droga ya, al pero ¿por país. qué no descubren a nadie? ¿Por qué no se compran los escáneres? Yo creo que hay un tema de negligencia profunda. ¿Solo negligencia? ¿Solo negligencia? ¿Aligüen solo negligencia? No lo creo. No lo creo. Me parece que ahí hay responsabilidades institucionales importantes, son graves, porque en la magnitud, si eso es el elemento importante, la magnitud del tráfico indica de que podría haber altos mandos policiales involucrados y, ¿por qué no, militares también involucrados? Por lo tanto, es un desafío para ellos, para las policías y para el sistema y para nosotros, los que postulamos a ser consejeros constitucionales, generar un mecanismo institucional, constitucional, que permita efectivamente neutralizar el narcotráfico. Se nos va el tiempo. ¿Están de acuerdo con lo que hace Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida? En parte, don Tomás, porque la verdad es la punta del iceberg. Ya, pero ¿están de acuerdo, sí o no? Yo creo que sí es un ataque. ¿Sí o no? Si tendrá el trasfondo de combatir lo que realmente existe. Como expresión de protesta municipal, sí, pero creo que hay que darle mayores atribuciones a los municipios en general en la elaboración y participación de políticas criminales a nivel territorial. ¿Están dispuestos a legalizar las drogas? El expresidente Ricardo Lagos dijo que había que legalizarlas todas y después de eso prevención. Todas, dijo. Solo la marihuana. ¿La marihuana, consumo libre? Regulado por el Estado, sí. Pero libre venta. Habrá que ver el mecanismo, pero me parece que eso suprimiría el narcotráfico y lo que dejaría así son... Yo no estoy de acuerdo, don Tomás, ¿no? Porque creo que no estamos preparados todavía para eso. O sea, seguir con la prohibición. Sí. ¿Por qué se hacen tan pocos narcotés en Chile? ¿Saben por qué? La gente cuando maneja no puede haber consumido droga. ¿No hay algo raro también en esto? Me imagino por qué no tienen. ¿A alguien le han hecho alguna vez manejando un narcotest? No. ¿A alguien? ¿Alguno de los que están por acá? ¿No? No. ¿No? ¿No es raro? Absolutamente. ¿Hay alguna explicación? ¿Lo han pensado? Tenemos una política muy pobre en lo que es droga. ¿Es un problema solamente de política? ¿Hay algo más? ¿Qué pasa con el lavado de dinero?
Se dicen que las barberías que están vacías, las peluquerías, están lavando plata. ¿Lo han pensado? Absolutamente. ¿Usted también? ¿Lo creen? Sí. En un país, don Tomás, donde se están incautando 4.800 millones de pesos al año, la verdad, el lavado de dinero queda a la vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Siguiente interpelación. Interpelación. Andrea Arístegui interpela a Gonzalo Youssef y Camila Miranda. Sí, buenas noches nuevamente, Gonzalo, buenas noches. Me voy a quedar con lo de las narcocasas, porque ha sido la noticia de estos últimos días. Tenemos también alcaldes amenazados. Entonces la pregunta que quiero partir con Camila es que, entendiendo la legítima preocupación y la urgencia que hay en el tema, ¿es deber de alcaldes o alcaldesas estar encabezando la lucha contra el narcotráfico? Por supuesto que no es su deber. Y el derribar viviendas solo sirve si es que supone extirpar las bandas criminales del lugar. Y aquí quiero explicar una cosa. El crimen organizado responde a 3 pilares: el dinero, el uso de armas y el objetivo de su actuar delictual. Entonces tú tienes que trabajar con alguna de esas para desarticular esas bandas. Cuando solo ves la destrucción de una vivienda, que puede ser un objetivo y un fin necesario, pero no tienes el efecto de destrabar una banda, lo que estás haciendo es ser irresponsable y decir al país, estamos solucionando algo cuando no lo estamos haciendo. ¿No hay un efecto al menos simbólico en eso? Por eso los propios vecinos, sí, muchos de los vecinos que están en zonas donde ha habido intervenciones, celebran la acción. Es que el problema es que el efecto en seguridad no puede ser simbólico, porque lo que necesitamos concretamente es estar seguras y seguros, saber que las bandas no están en nuestro barrio. Entonces lo que necesitamos, efectivamente los gobiernos locales tienen que tener atribución en prevención, pero lo que está fallando no son los gobiernos locales y los dejamos alcaldes, absolutamente es la arquitectura de seguridad. Camila, dejamos absolutamente afuera a los municipios en el combate contra el narcotráfico. En prevención tienen que tener un rol solamente muy importante. Gonzalo Youssef. Creo yo que más allá del rol formal, que claramente no es combatir el narcotráfico, o a lo menos no es en lugar primar, la destrucción de las narcocasas como fenómeno merece todo nuestro apoyo, sin perjuicio del contexto o todas las consideraciones que uno puede hacer. No es una pérdida de recursos. No es una pérdida de recursos. Traer al tapete, al primer plano de discusión, un problema tiene un valor per se. Que todos ahora le den vuelta al tema de la delincuencia, del crimen organizado, de que si lo puede hacer, no lo puede hacer, otro alcalde lo hace, pero eso Gonzalo, tiene un valor intrínseco. El tema del narcotráfico se viene hablando desde hace mucho tiempo. Llevamos años hablando por eso de mismo, esto. No es que ahora recién nos enteramos que hay narcotráfico en algunos lugares del país. Por eso mismo lo que hay que hacer es celebrar cuando alguien tiene una ocurrencia, porque esto fue una ocurrencia legal, por decirlo así. La facultad municipal de demoler casas que existe hace mucho tiempo se utilizó como un instrumento directo. Usted, además que fue fiscal, ¿cuánto efectivamente aporta a la lucha contra el narcotráfico este tipo de acciones? Simbólicamente, mucho. ¿En concreto? En concreto, no sé. No sé qué tan importante puede ser esa casa en esa comunidad. Eso es algo que no se puede cuantificar. A lo mejor dejaron de vender en esa casa que se cerró. Se debe poder cuantificar. Pero lo que te quiero decir yo, a lo mejor en esa casa iban a vender una droga que después iba a ser la base de otro delito. Entonces, no podemos saber. Camila, celebremos el hecho. ¿Más atribuciones a los municipios en este tipo de acciones? En prevención, sí. Y lo que necesitan los municipios es mayor articulación. No, lo pregunto, Camila, porque los alcaldes y alcaldesas dicen que ellos conocen mejor que nadie la realidad de lo que pasa en sus barrios. La conocen y saben. Hace poco estuve con el alcalde de San Joaquín y me decía, en La Legua, en una zona, ya hay una banda de niños de 11 a 18 años que son de distintas nacionalidades y algunas chilenas que están, digamos, produciendo delitos. No debieran tener entonces capacidad también. Y ahí la intervención tiene que ser de las instituciones y los alcaldes tienen que ser capaces de tener un diálogo muy directo y coordinado con las agencias de seguridad respectivas, como Fiscalía, Carabineros, para actuar de inmediato. Son niños. ¿Cuánto pueden apoyar, por ejemplo, los cuerpos de seguridad ciudadana que vemos en algunos municipios? Sí, los cuerpos de seguridad ciudadana en general no están formados para hacer actividades que no sean de prevención. ¿Habría que formarlos? Lo que necesitamos para enfrentar el crimen organizado es una fuerza especializada. Y esa es una discusión que en esta Constitución no se va a poder dar, porque se hablan de 2 policías, pero en otros lados existe una policía intermedia, que es la que enfrenta este tipo de medidas. Hay que reforzar a las policías que existen, no hay que crear nuevas policías. Tenemos un excelente cuerpo de carabineros, tenemos un excelente PDI. Lo que hay que hacer es destinarle... No más policías. Policías municipales, por ejemplo, que ha sido una de las ideas que eso surgió. Es otra cosa, porque esos son guardias, son guardias privados que no tienen las atribuciones de por de pronto portar armas. Pero hay quienes han tratado de... Yo creo que es discutible.
esa es la idea. Es discutible, pero prefiero que Carabineros concentre ese poder. ¿Más atribuciones a los municipios en ese Más sentido? atribuciones a Carabineros. Carabineros surgió para terminar con las políticas, con las policías Para municipales. dejarlo claro, ¿a los municipios más atribuciones? Sí, ¿En también ese sentido? toda atribución que contribuya a combatir el narcotráfico es bienvenida. Gracias a los dos. Gracias, Andrea, gracias a los dos también. Sigamos este tema, aprovechamos de preguntar por lo mismo. Fuego cruzado. Igual, ¿deberíamos darle más atribuciones a los municipios? ¿Fortalecerlos más precisamente porque pueden conocer mejor la realidad de su propio entorno? ¿Deberían tener más atribuciones en este sentido? Claramente, eso es, a mi juicio, una de las medidas que deben quedar consagradas en la Constitución. Una atribución que debería reflejarse ¿en qué? En que pudiesen ellos también disponer más fácilmente, por ejemplo, de los cuerpos policiales. Por ejemplo, el alcalde Carter, cuando quiere demoler una casa, necesita coordinarse con el subsecretario de Prevención del Delito para disponer de la policía. Claro, lo que pasa es que en el diseño de la política en contra del crimen organizado debe haber una participación de parte del municipio, en general, con concejales y alcaldes, porque efectivamente conocen el tipo de delito que se comete. No es lo mismo el tipo de delito en el norte que en Magallanes. Por lo tanto, es fundamental que haya una participación y una descentralización también al momento en esa de la atribución. función. Perfecto. ¿Deberían tener más atribuciones entonces los municipios en este punto que es particular? Deberían. Con el riesgo que se corre también de tener un alcalde que no necesariamente sea responsable en el uso de ese recurso, que siempre es delicado. Las municipalidades, Juan Manuel, sí tienen que tener más atribuciones, pero en este tema de narcotráfico y crimen organizado, no están preparados. ¿Por qué? No están preparados. Esto es materia de policía, ni siquiera de nuestras policías actuales. De hecho, las policías que tenemos actualmente debieran, ¿cierto?, profundizarse y además actualizarla al nivel de delito que estamos viviendo actualmente. Camila, porque el año pasado el presidente Boric, cuando anunció su Plan Nacional de Seguridad, entre la treintena de medidas que planteó, estaba el darle más atribución a la municipalidad, y tengo la sensación de que no comparte el fondo de ese anuncio, que hasta ahora no se ha concretado, pero que es parte de un anuncio de su agenda. Más atribuciones de prevención y coordinación. No es Yo más creo que anuncio de prevención el que hizo el presidente Boric. ¿Y atribuciones de qué tipo? Son atribuciones concretas para que las municipalidades puedan avanzar también más autónomamente. Pero es que concreta es tener herramientas de prevención, concreta es tener mayor coordinación con la fuerza policial, la capacidad de que Fiscalía, o sea, hoy día policías tienen un diálogo directo con tribunales, con juzgados de garantía para poder actuar cuando hay una situación de flagrancia. Podría tener un alcalde una conexión más directa con eso también, pero eso implica pensar la arquitectura de seguridad que tenemos para que efectivamente cuando un alcalde que sabe que hay bandas en donde se vive pueda tomar las acciones y los contactos necesarios. Pero no me parece que un alcalde que se tiene que preocupar de múltiples problemas, como nuestras calles, como los colegios que dependen de los municipios y muchas otras políticas, tenga que estar haciendo la función policial. Déjame preguntarte, Gonzalo, a propósito de tu rol en la Agencia Nacional de Inteligencia. Tomás planteó hace un momento un tema que es bien delicado. Lo que pasa en el puerto de San Antonio, la Organización contra la Droga de la ONU dijo que el puerto de San Antonio es el principal lugar de tráfico de América de la cocaína colombiana y peruana a México, Estados Unidos y Europa, y que viene pasando hace mucho rato y no puede ser posible que nos cueste incautarlo. ¿Cómo es posible que nuestra inteligencia no sea capaz de darse cuenta que lo que sí es capaz de detectar Naciones Unidas? Ahí tenemos un problema logístico, y a la pregunta o lo que decía Tomás. ¿Pero logístico en qué sentido? La carga marítima en Chile es el 99% y la carga marítima mundial anda por ahí. Detener un barco es una labor titánica. En la aduana de San Antonio hay una escáner, como tú decías, y si tú dices... Y está malo, además. Y está malo. Es imposible controlar contenedor por contenedor. El dato de la ONU, esa droga... Esos barcos parten de Colombia, parten del puerto de Buenaventura, otros parten de Manzanillo, México. Aquí, Gonzalo. Todos esos barcos tienen un origen en otros puertos. El puerto final, o sea, lo sabemos, es San Antonio. Espérate, lo sabemos y lo dejamos operar. Para revisar eso, tenemos una cosa logística gigantesca. ¿Es un problema logístico o puede haber eventualmente corrupción en la administración de ese puerto que permita que siga operando de esa manera? Creo que son todas. Creo que hay negligencia, hay desactualización de nuestra institución para hacerse cargo del crimen organizado. También puede haber corrupción y que haya solamente un escáner. De hecho, hoy día se está hablando de comprar 3 o 4. Habla de esa negligencia. Perfecto. Ya. Vayan pensando, respiren hondo, reflexionen sobre todo lo que hemos debatido aquí. Si quieren profundizar en algo o cualquier otra cosa, pues tienen 30 segundos cada uno de ustedes para entregarnos sus reflexiones finales al público, que por lo demás luego va a tener que votar ahora que ya lo ha escuchado atentamente. Y comienza con sus 30 segundos Camila Miranda.
Muchas gracias. Quiero a todos quienes están aquí presentes invitarlos a involucrarse en el proceso constitucional, porque una constitución que sirva es aquella que nos habilita herramientas para resolver problemas concretos, pero también es la que nos permite soñar qué Chile queremos en 30 años más. Mucho hemos discutido qué pasó ahora, qué pasa hoy día, pero cuando tenemos la oportunidad de decir, este es el país que queremos construir. Y al menos la invitación que yo les hago, porque es la invitación que siento, es que necesitamos un país donde no vivamos con deuda. Yo tengo 12 millones de deuda por haber estudiado y me parece que eso es inmoral para toda la juventud que trata de buscar un futuro. Entonces la invitación es que construyamos una constitución que sirva y involucrarse en este proceso. Muchas gracias, Camila Miranda. Gonzalo Youssef tiene también 30 segundos. Gracias. Hemos tenido un debate sobre seguridad, pero no sobre la Constitución. ¿Qué cosas de la Constitución dicen relación con la seguridad? Primero, los indultos. Yo soy partidario de terminar con los indultos en la Constitución. Segundo, los estados de excepción constitucional. Soy partidario de hacerlos más flexibles para que, por ejemplo, cuando se pide la intervención de las policías, de los militares en la región metropolitana, existan estados intermedios de excepción. Además, la Constitución contempla la regulación de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo utilizamos las Fuerzas Armadas en tiempo de paz? Esa es una necesidad y debe estar en la Constitución. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo Youssef. También esta noche, 30 segundos. 30 segundos tiene Aliwen Antileo. Aliwen. Buenas noches. Yo soy candidato a consejero constitucional por los pueblos indígenas. Son escaños reservados. El día 7 de mayo van a haber 2 papeletas, una ploma y una verde para los escaños reservados. Para los pueblos indígenas. Yo los invito a los indígenas a votar por esa papeleta porque nosotros tenemos que ser parte de la solución, tenemos que ser parte de la construcción de un país para los próximos 30, 40 años y la verdad es que nos merecemos, tenemos ese derecho como pueblos indígenas. Muy bien, muchas gracias, Aliwen Antileo. Natalie Neira tiene 30 segundos. Muchas gracias a todos los presentes por habernos escuchado el día de hoy. Soy candidata de la región del Biobío, trabajo a diario con las personas en el área de seguridad pública, de infancia. Es complejo ver a nuestros vecinos todos los días requerir una hora de atención al médico, donde las interconsultas se están demorando casi 2 años. Incluso a mi mamá le llegó una hora a los 12 años de haberla pedido. Es complejo también que los comités de vivienda actualmente estén esperando 10 años para recibir una vivienda. Esto, sumado con la falta de seguridad, nos va a traer problemas complejos muy tremendos para la sociedad. Pero quiero gastar el resto de segundos que nos quedan. Tiempo. ¿Puedo? Tiempo. El tiempo. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Natalie Neira. Ahora el público tiene que decidir. ¿Los dejamos votando? Los indecisos deciden. Ya escucharon a la gente debatir respecto de estos temas. Por supuesto que hay varios otros, ¿no? Pero aquí tienen las opiniones y a partir de las imágenes que ustedes se han podido construir respecto a cada uno de ellos, pueden ahora votar por nombre y apellido. Yo les propongo lo siguiente, tanto los que están en el norte, los que están en el sur, como los que están en Santiago, los vamos a dejar votando. Vamos a hacer una pausa comercial y luego revisamos los resultados de la votación inicial y los comparamos con la de la votación final. La pausa y ya estamos con ustedes. Ya estamos de vuelta, música de tensión. Vamos a recordar cómo votó la gente antes de conocer los nombres de los candidatos, más bien por sus ideas cuando los escuchó al comienzo del programa. Recordemos cómo fue esa votación. Había quedado en ese momento en cuarto lugar Gonzalo Youssef con un 11,8%, en tercer lugar Aliwen Antileo con un 17,2%, en segundo lugar Natalie Neira con un 32,3% y en primer lugar Camila Miranda con un 38,7%. Esa fue la votación inicial, no sabían quién era quién, solo votaron por las ideas. Ya están las votaciones al final del debate y veamos de qué manera queda. En cuarto lugar, con un 9,6%, Aliwen Antileo, representante de pueblos originarios. Es decir, estaba en el tercer lugar, ahora quedó en el cuarto. Pero, siempre como decimos en este programa, un debate es un aprendizaje y siempre sirve para dar a conocer las ideas, Aliwen. Vamos al tercer lugar. En el tercer lugar, con un 28,7%, y aquí viene una pelea bien cerrada, Natalie Neira, de la Democracia Cristiana. En tercer lugar, pasó el segundo al tercer lugar, con un 28,7%. Bajó ahí un poquitito respecto al 32%. En segundo lugar, Gonzalo Youssef, con un 29,8%. Gonzalo Youssef estaba en cuarto lugar, remontó al segundo lugar. Ahí está. En primer lugar, se mantuvo Camila Miranda,
que había obtenido un 38,7%. Bajó 31,9%, pero se mantiene en primer lugar. Esto uno lo puede mirar en términos absolutos o en términos relativos, ¿no? En términos relativos, cuánto porcentaje obtuvo. Ahí están los resultados finales entonces de quienes participaron del debate de esta noche. Como siempre, les queremos agradecer. Tomás Mochati de Radio Biobío, muchísimas gracias. Gracias. Andrea Aristigui, nos vemos mañana en la Radio Infinita y también en Mega Noticias. Buenas noches. Muchas gracias al público de la zona sur. Aplausos para ustedes, para quienes están en la zona norte y a los de Santiago también. Muchas gracias. Y a ustedes por acompañarnos en sus casas. Muchísimas gracias también. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Buenas noches.